En los albores del zodiaco, cuando la tierra aún conservaba el aliento templado de la creación, surgió Tauro, el guardián del valle fértil, aquel cuya esencia se nutre del pulso lento y profundo de la materia. Su alma está tallada en la roca y perfumada con la paciencia de los siglos. Es el signo que enseña la permanencia, la constancia, la fuerza que no se precipita, sino que florece con el ritmo exacto de la naturaleza. Sin embargo, quienes se acercan a Tauro sin comprender su lenguaje ancestral suelen tropezar con las mismas piedras que el tiempo ha esparcido a modo de prueba. Uno de los errores más comunes es confundir la calma con la pasividad. Muchos creen que la serenidad de Tauro es señal de inercia, que su modo tranquilo de andar por la vida es lentitud o falta de ambición. Pero Tauro no corre porque no necesita huir, avanza con el paso seguro de quien conoce el terreno. Su silencio no es vacío, sino contemplación. En su mirada se gesta la decisión que, cuando brota, es tan firme como una montaña que decide abrirse camino entre los cielos. Quien no entiende esto intenta apurarlo, empujarlo, forzarlo, y en ese intento despierta al toro dormido, aquel que no olvida ni perdona el atropello a su ritmo natural. También se yerra al subestimar su sensibilidad. Detrás de la coraza terrenal que parece impenetrable, Tauro esconde un corazón que vibra con la belleza del mundo, la música, el sabor, el tacto, el perfume de la tierra después de la lluvia. Quien le trata como a un ser meramente práctico, despojado de emoción, pierde la oportunidad de conocer la hondura de su ternura. Tauro siente más de lo que dice, pero expresa su amor en actos, en constancia, en presencia. Los que buscan palabras o gestos teatrales no comprenden que para Tauro el amor es tierra fértil, se demuestra cultivándola, no proclamándolo al viento. Otro error, quizás el más peligroso, es desafiar su necesidad de estabilidad. Tauro construye su mundo como un templo, piedra sobre piedra, y en ese orden encuentra su paz. Cuando alguien irrumpe en su territorio intentando mover los cimientos, se levanta la fuerza telúrica que lo habita. No es ira caprichosa, es la defensa de lo esencial. Tauro protege lo que ama como la tierra protege la semilla. Su aparente terquedad no es obstinación sin sentido, sino fidelidad a su propósito. Quienes no lo comprenden lo llaman testarudo, quienes sí lo entienden, lo llaman guardián. Muchos tropiezan también al no reconocer su tiempo interior. Tauro necesita demorarse en las cosas, saborearlas, tocarlas, vivirlas sin prisa. Es un signo que se rige por los ciclos naturales, no por el vértigo del instante. El error de muchos consiste en exigirle velocidad emocional, en pedirle decisiones inmediatas o cambios súbitos. Tauro florece cuando se siente seguro, y se cierra cuando percibe amenaza o presión. Quien lo apresura pierde su confianza, quien lo acompaña en su tiempo, gana su lealtad eterna. Hay quienes intentan cambiarlo, limar sus bordes o moldearlo a un ideal ajeno. Pero Tauro no ha venido a adaptarse a la corriente, sino a recordarle al mundo que la raíz también es sagrada. Intentar transformar su esencia es como querer domesticar el viento que perfuma los trigales. El verdadero camino con Tauro es la aceptación. Quien lo ama ha de comprender que su estabilidad no es rigidez, sino fidelidad a sí mismo. Su resistencia a lo nuevo no proviene del miedo, sino del respeto por lo probado, por lo que ha demostrado ser real entre tantas ilusiones pasajeras. Y hay un error más, sutil pero devastador, olvidar agradecerle. Tauro da sin alardes, sostiene sin pedir reconocimiento, provee sin buscar aplausos. Es la mano invisible que alimenta, el hombro firme que soporta, la presencia silenciosa que mantiene el equilibrio. Pero si se siente dado por hecho, su luz se apaga lentamente. Cuando Tauro se cansa de ser invisible, se retira con la misma calma con que llegó, dejando tras de sí un vacío que solo se nota cuando ya no hay quien mantenga en pie la estructura. Comprender a Tauro es un acto de humildad ante la fuerza de la tierra. Es aprender a honrar la lentitud, la constancia, la belleza simple. Es recordar que el mundo no se sostiene por las llamas del impulso, sino por las raíces que lo nutren. En su aparente quietud se esconde una sabiduría ancestral, la del tiempo que no se apresura, la del amor que no se negocia, la del valor que no necesita ruido. Quien sabe tratar a Tauro con respeto, paciencia y gratitud, encuentra en él un aliado inquebrantable, una fuente de paz y abundancia. Porque Tauro no es el toro que embiste sin razón, sino el guardián de lo que perdura. Es la promesa de que todo lo que se cuida con constancia florece, de que el valor está en sostener, no solo en conquistar. Los que fallan al tratar con él lo hacen porque no saben mirar con los ojos de la tierra, esos que reconocen la fuerza del silencio,
el poder de lo simple, la grandeza de lo constante. Pero los que logran verlo con el corazón aprenden una lección que trasciende los signos, la de permanecer firmes y verdaderos, incluso cuando el mundo entero se mueve. Así es Tauro, hijo de Venus y de la Tierra, custodio de la materia y del alma que la habita. Y los errores que se cometen con él no son más que reflejos de la impaciencia humana frente a lo eterno. Pues mientras los demás corren tras la luz fugaz del cambio, Tauro enseña que el verdadero milagro está en permanecer. En el vasto tapiz del cielo, cuando las constelaciones aún dictaban el pulso de los dioses, Tauro se alzó como el emblema del poder silencioso, del dominio sobre la materia y de la permanencia frente al caos. Bajo su signo, la vida aprendió el valor del arraigo, la importancia de sostener lo creado, el arte de nutrir lo que crece. No es un guerrero de fuego ni un navegante del aire, sino el constructor paciente del destino, aquel que convierte el terreno baldío en jardín y el deseo en forma. Comprenderlo implica adentrarse en la vibración de la tierra misma, sentir el pulso lento del mundo, percibir la música oculta del crecimiento. Y sin embargo, en ese viaje de comprensión, hay caminos apenas recorridos, aspectos que se pierden en la superficie de su aparente simpleza y que revelan, al ser comprendidos, la magnitud espiritual de este signo. Uno de ellos es su conexión con el placer sagrado, no como indulgencia sino como vía de comunión con lo divino. Tauro entiende que el cuerpo es un templo y que los sentidos son puertas hacia lo eterno. Cuando saborea, escucha o acaricia, no busca el exceso, sino la armonía entre lo tangible y lo espiritual. Su amor por la belleza no es banalidad, es devoción. La flor que contempla no es un adorno, es una manifestación de la creación. En su silencio se eleva un canto que solo los sabios comprenden, el del alma que agradece por estar encarnada. Quienes lo juzgan por materialismo no alcanzan a ver que en la materia no es prisión, sino medio para experimentar lo sagrado de la existencia. En Tauro, lo espiritual y lo físico no se oponen, se abrazan. Otro aspecto poco comprendido es su relación con el tiempo. Tauro no vive en el ayer ni en el mañana, habita el presente con una intensidad que pocos signos alcanzan. Su paciencia no proviene de la espera, sino de la certeza de que todo florece cuando ha de hacerlo. En un mundo dominado por la prisa, él encarna el poder de lo inevitable, la sabiduría del ciclo natural. Comprenderlo es recordar que la vida tiene un ritmo propio y que las semillas no germinan por decreto. Tauro enseña que la perseverancia no es obstinación sino confianza. Cada paso suyo, cada decisión, se asienta en la fe de que lo sólido se construye despacio. Quienes no entienden esta enseñanza ven lentitud donde hay maestría, pero quien la internaliza encuentra en ella el secreto del éxito duradero. En las profundidades de su espíritu late también una lección sobre el valor del silencio. Tauro no necesita imponer su voz para hacerse oír, su autoridad surge de la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Cuando guarda silencio, no es indiferencia, es observación. Percibe antes de actuar, siente antes de hablar. En su mutismo se gesta una sabiduría antigua, la del que sabe que la palabra tiene peso y que el ruido no construye nada. Quienes lo tratan con superficialidad no perciben que detrás de su aparente quietud se libra una batalla interior entre el impulso y la prudencia. Su calma es conquista, no don. Es el resultado de dominar la ansiedad, de resistir la tentación de actuar antes de tiempo. Esa disciplina interna lo convierte en un pilar en medio de la tempestad, en el refugio al que los demás acuden cuando todo se derrumba. En el corazón de Tauro arde también una fidelidad cósmica. No se trata solo de lealtad hacia los demás, sino hacia su propio ser. Es un signo que no traiciona su esencia, que no se disfraza para agradar. Quienes buscan manipularlo o arrastrarlo hacia caminos ajenos se encuentran con un muro de piedra, no porque sea cerrado, sino porque sabe que perderse a sí mismo es la más grande de las derrotas. Su fidelidad a su identidad es un acto de amor propio que inspira respeto. A veces el mundo lo llama obstinado, pero en verdad es el guardián de su integridad. Mantiene su eje aunque el viento cambie de dirección, porque en su interior late la convicción de que la autenticidad es la forma más elevada de sabiduría. Pocos comprenden que Tauro también conoce el dolor del desapego. Su apego a lo material y lo emocional no nace de la avaricia, sino del profundo respeto que siente por lo que ha construido y amado. Cuando pierde algo, no solo deja atrás un objeto o una persona, sino una parte de sí. Por eso su proceso de soltar es lento y sagrado. No renuncia con ira, sino con duelo, y cuando finalmente se desprende, lo hace con la solemnidad de quien entrega una ofrenda al universo.
Esa capacidad de amar con profundidad y despedirse con dignidad lo eleva por encima de la fragilidad humana. Su aparente rigidez ante el cambio se transforma en nobleza cuando el cambio llega y él, pese al dolor, lo acepta sin perder su esencia. Hay en Tauro una conexión ancestral con la abundancia, pero no la abundancia superficial del tener, sino la abundancia que brota del ser. Él recuerda que la prosperidad no es un capricho, sino una consecuencia natural de la armonía entre el esfuerzo y la gratitud. Tauro trabaja, cultiva, preserva y cuida, porque entiende que lo que se honra florece. Su prosperidad es una extensión de su amor por la vida. En su forma de actuar enseña que el dinero, el confort, los placeres, no son fines, sino reflejos de la armonía interior. Su energía terrenal convierte los sueños en realidades tangibles, pero solo cuando esos sueños están sembrados en tierra fértil, regados por la constancia y cuidados con devoción. En la esfera espiritual, Tauro encarna la fuerza de la encarnación misma. Representa el descenso del espíritu al cuerpo, el alma que aprende a disfrutar del mundo sin perder la conexión con lo eterno. Es la voz del cosmos que susurra que no hay culpa en el placer ni pecado en el deseo, mientras se viva con conciencia. Su misión es recordar que la vida no se conquista negando la materia, sino amándola. En él, el cosmos celebra su propia creación a través del tacto, del aroma, de la forma. Esa visión lo convierte en un puente entre el cielo y la tierra, entre lo invisible y lo tangible, entre lo soñado y lo vivido. Pero quizás el aspecto más subestimado de Tauro es su poder transformador cuando ha decidido cambiar. Aunque su energía es estable, cuando llega el momento en que comprende que algo debe morir para que algo nuevo nazca, su transformación es tan profunda como un terremoto silencioso. No cambia por impulso, sino por destino. Y cuando lo hace, no hay marcha atrás. El suelo que antes era firme se vuelve fértil para una nueva creación. De sus ruinas florecen estructuras más sólidas, relaciones más auténticas, verdades más hondas. Su metamorfosis no es espectáculo, es revolución silenciosa. En el relato cósmico, Tauro es el guardián del ritmo vital, el que recuerda a los dioses y a los hombres que nada puede sostenerse sin raíz. Su fuerza no está en la conquista, sino en la permanencia. Su sabiduría enseña que lo que vale requiere tiempo, que el amor es una siembra constante y que la paz no se busca fuera, sino en la serenidad de saberse alineado con el ciclo de la existencia. En los pliegues más hondos del firmamento, cuando los planetas aún dialogaban con los primeros hombres y la bóveda celeste dictaba los secretos de la permanencia, Tauro permanecía inmóvil, respirando junto al corazón de la Tierra. Su espíritu no fue forjado en el fuego ni moldeado en el viento, sino en el pulso lento y eterno del suelo fértil, donde cada piedra conserva la memoria del tiempo. En él se concentra la enseñanza de la quietud creadora, esa sabiduría que los humanos han olvidado entre la prisa y el ruido. Tauro encarna el arte de existir sin atropello, de construir sin alarde, de disfrutar sin perder el centro. Pero aún hay corrientes ocultas en su energía que rara vez se comprenden, facetas que brotan solo ante quienes se detienen lo suficiente para escuchar la música callada de su alma. Una de esas corrientes es su vínculo con la gratitud primordial. Tauro es el signo que agradece a la vida por lo que ya tiene antes de pedir más. Su poder no proviene de la ambición desmedida, sino de la certeza de la abundancia que lo rodea. Su conexión con Venus le otorga la capacidad de reconocer la belleza en lo simple, en el trigo que crece sin ser visto, en el agua que corre silenciosa entre las raíces. Su estabilidad nace de la gratitud, porque quien agradece no teme la pérdida. Esa es su alquimia secreta, transformar lo cotidiano en ofrenda, lo común en sagrado. En su presencia, incluso el gesto más humilde se vuelve un acto de reverencia ante la existencia. Otra verdad que rara vez se dice es que Tauro es un sanador de lo tangible. Su energía repara lo roto, restituye el orden en el caos, devuelve la forma a lo que se ha deshecho. Allí donde otros signos destruyen o reinventan, él reconstruye. Su magia no está en el cambio repentino, sino en la restauración paciente. En su toque hay una energía que estabiliza, que recuerda al cuerpo su propio equilibrio, que enseña al alma a quedarse. En su constancia se revela la medicina de la permanencia. Muchos no comprenden que su aparente terquedad es en realidad una fidelidad a la armonía natural, se aferra a lo que sostiene la vida, no por miedo, sino por sabiduría. En la mitología interna de los signos, Tauro no es solo el guardián de la tierra, sino el custodio del valor intrínseco. Es el signo que enseña que lo valioso no necesita ser demostrado, solo reconocido. Su alma busca autenticidad, no brillo artificial.
Allí donde otros compiten, él permanece en su propio cauce, consciente de que lo real no se mide por comparación. Por eso, cuando el mundo se llena de espejismos, Tauro se convierte en faro de verdad. No busca sobresalir, pero su firmeza lo convierte en punto de referencia. Su poder es silencioso, pero imposible de ignorar. El error de muchos al tratar con él es confundir su humildad con sumisión, sin comprender que su serenidad proviene de una seguridad profunda, la de quien no necesita probar nada para saber quién es. Hay también una dimensión espiritual en Tauro que pocas veces se explora, su relación con el silencio interior. No es solo un signo de reposo físico, sino de pausa espiritual. En el silencio, Tauro escucha la voz de la creación, allí encuentra respuestas que otros buscan entre gritos. Su alma está entrenada para oír la sabiduría del crecimiento invisible, la que ocurre bajo la tierra, en lo oscuro, donde germina la vida. Esa es la razón por la cual su ritmo parece lento, mientras otros se precipitan hacia la superficie, él espera la maduración del alma. Tauro enseña que lo invisible tiene su tiempo, que las raíces también cuentan historias. En su quietud florece la comprensión de que toda transformación verdadera empieza en lo profundo. Existe también una dimensión de fuerza moral en su esencia, un sentido de justicia que no necesita de palabras altisonantes. Tauro representa la ética de la coherencia. No impone sus principios, los vive. Y esa manera de vivir se vuelve un ejemplo silencioso que cambia a quienes lo rodean. Su presencia impone orden sin exigirlo. Es el signo que enseña a actuar con responsabilidad, a cuidar lo que se toca, a no desperdiciar lo que la vida concede. Su sabiduría terrenal no surge de la razón abstracta, sino del contacto con la realidad. Entiende que cada acción deja una huella, y por eso su paso es medido, su entrega total, su compromiso inquebrantable. Su sentido del deber no es una carga, sino una expresión del amor que siente por la estabilidad y la paz. Tauro también posee un vínculo antiguo con el arte de lo sagrado en la materia. No solo aprecia lo bello, lo crea. Su mirada transforma el entorno, porque lleva en sí la capacidad de armonizar lo que toca. Su estética no es vanidad, es una forma de oración. El color, el sonido, la textura, el sabor, todo se convierte en vehículo de conexión espiritual. Su búsqueda de placer es una búsqueda de comunión con la energía vital. A través del arte, la cocina, la música o la jardinería, Tauro honra la divinidad que habita en lo concreto. En su universo, la belleza no es lujo, es equilibrio. Y en su necesidad de rodearse de armonía, enseña que el entorno también moldea el alma. En las sombras de su signo se oculta una lección aún más profunda. Cuando Tauro cae en la inercia o el miedo al cambio, no lo hace por debilidad, sino por exceso de amor a la seguridad. Su desafío es aprender que la verdadera estabilidad no se basa en lo inmutable, sino en la confianza. Cuando comprende esto, se convierte en fuerza creadora invencible. Aprende que soltar no significa perder, sino permitir que la vida renueve lo que ya ha cumplido su ciclo. En ese momento, su transformación se vuelve majestuosa. El mismo poder que lo hacía resistir se convierte en energía de creación, la misma tierra que lo retenía se vuelve suelo fértil para su expansión. El alma de Tauro también guarda una comprensión secreta del amor que pocos signos alcanzan. Su forma de amar es como la tierra misma, silenciosa, firme, constante. No promete el paraíso en cada palabra, pero construye uno en cada gesto. En su amor no hay dramatismo, hay lealtad. Y esa lealtad, aunque pueda parecer simple, es la fuerza que sostiene los vínculos cuando el resto flaquea. Su entrega es total porque cuando se entrega, lo hace con el cuerpo, el alma y la historia. Pero su amor también exige respeto, porque sabe que el vínculo solo florece cuando ambos permanecen fieles a su esencia. Amar a Tauro es aprender a cuidar el ritmo, a no destruir lo que crece con lentitud. Por último, hay una dimensión cósmica que atraviesa toda su energía, la del equilibrio entre el deseo y la paz. Tauro no renuncia al deseo, lo ennoblece. No lo reprime ni lo deja dominarlo. Lo cultiva con la misma paciencia con que la tierra nutre la semilla. Su sensualidad no es fuego desbordado, sino llama constante que calienta sin consumir. Es la representación del poder creativo del universo manifestado en lo humano. En su dominio, la pasión se vuelve arte, la vida se vuelve templo, y el cuerpo, un instrumento sagrado. Así se revela la verdadera grandeza de Tauro, la de aquel que sostiene el mundo mientras los demás corren tras los cambios.
Es el que recuerda que el cielo se refleja en la tierra, que la paciencia es una forma de fe, que la firmeza es una manifestación del amor. En un universo que se disuelve entre la velocidad y la incertidumbre, Tauro permanece como el guardián de lo que tiene raíz, como el eco inmortal de la promesa de la vida. Y en su ejemplo se comprende que el alma no evoluciona huyendo del mundo, sino hundiendo sus manos en él, honrando su forma, agradeciendo su peso, celebrando el milagro de lo que simplemente es. En el orden cósmico donde los signos fueron sembrados como arquetipos eternos, Tauro representa la quietud que sostiene el universo, la fuerza que no ruge pero que lo mantiene todo en pie. Su esencia es la del poder silencioso que no busca el reconocimiento del trueno, sino la majestad de la montaña que nunca abandona su lugar. En su interior vibra la memoria del primer contacto del espíritu con la materia, del alma que decide encarnarse para aprender a amar el mundo que toca. Y es en esa unión entre cielo y tierra donde reside su verdadera grandeza, pues Tauro no vino a dominar lo terrenal sino a consagrarlo, a recordar a los hombres que lo sagrado también habita en lo tangible. Hay en su energía una profunda relación con la continuidad, esa corriente invisible que une el pasado con el futuro a través de la persistencia. Tauro no construye para sí mismo, sino para la posteridad. Su alma entiende el valor de lo que perdura, de aquello que trasciende una generación para convertirse en legado. En su trabajo, en sus vínculos, en sus creaciones, busca edificar algo que resista el paso del tiempo. Su paciencia no es simple espera, es una fe activa en la eternidad. Cada piedra que coloca en el edificio de su vida es una ofrenda a la permanencia. Por eso, aunque los demás signos puedan aventurarse en lo incierto con ligereza, Tauro camina sabiendo que lo que siembra no pertenece solo al presente, sino también al mañana. En su conexión con Venus, Tauro guarda el secreto de la creación desde el amor. Su capacidad de materializar los deseos no proviene del deseo egoísta, sino del equilibrio entre el anhelo y la gratitud. Entiende que para atraer la belleza primero hay que habitarla. Cuando desea, lo hace desde la certeza de merecer, no desde la carencia. Por eso, su vida tiende a llenarse de armonía y abundancia, porque su energía no exige, convoca. Es el signo que enseña a atraer lo que se busca sin violencia, a recibir con serenidad lo que la vida ofrece. En su ejemplo está la lección de que la manifestación no se fuerza, sino que se cultiva. Hay también en Tauro un llamado profundo hacia la autosuficiencia espiritual. Aunque valora los lazos, su fuerza surge de su interior. Su seguridad no depende del aplauso ni del juicio de los demás, sino de su propio sentido de valía. Es un signo que no necesita mirar fuera para saber quién es. Esa fortaleza lo convierte en un refugio para los otros, pero también puede hacerlo objeto de incomprensión. Muchos confunden su autonomía con frialdad, sin advertir que su calma proviene de una raíz interior que no se sacude con los vientos externos. En su esencia habita el recordatorio de que la verdadera estabilidad no se encuentra en lo que se posee, sino en lo que se es. En el universo simbólico de la astrología, cada signo guarda una puerta hacia una sabiduría ancestral, y la puerta de Tauro conduce hacia la reconciliación con la materia. En él, el cuerpo no es obstáculo, sino instrumento del espíritu. Su conexión con los sentidos lo lleva a experimentar la divinidad a través del tacto, el sabor, la forma y la melodía. Pero más allá del placer, lo que Tauro busca es la experiencia de presencia, esa conciencia profunda de estar vivo, de habitar el instante sin dividirlo entre pasado y futuro. Su mayor enseñanza es que la espiritualidad no siempre se encuentra en lo abstracto, a veces se revela en el acto de respirar, de cuidar, de sostener, de disfrutar sin culpa. Cuando el alma de Tauro evoluciona, alcanza una sabiduría serena que se manifiesta en su capacidad de ser inamovible sin ser inflexible. Aprende que la estabilidad no consiste en resistirse al cambio, sino en mantenerse en paz dentro de él. Su viaje espiritual lo lleva a comprender que la seguridad verdadera proviene de la confianza, no del control. Cuando despierta a esta verdad, su energía se transforma en una fuerza creadora monumental. Es capaz de levantar su vida desde las cenizas sin perder la calma, de reconstruir con el mismo amor con que alguna vez edificó por primera vez. Su resiliencia no es resistencia ciega, sino amor consciente por el proceso de la vida. Tauro posee además una conexión antigua con el poder de la voz. Su regencia sobre la garganta simboliza el don de la palabra creadora, esa que no destruye sino que da forma. Cuando habla desde su verdad, su voz tiene el peso de la tierra y la melodía de Venus, puede sanar, convencer, armonizar. Pero su poder no está en la cantidad de palabras, sino en la calidad de su vibración. En él, cada sonido es semilla.
Por eso su palabra es lenta, medida, sólida. Sus silencios también comunican, porque detrás de ellos hay un propósito. En el equilibrio entre la voz y el silencio, Tauro enseña que el lenguaje puede ser herramienta de creación si se usa con intención, respeto y amor. En su relación con la naturaleza, Tauro encuentra el espejo de su propio ser. Es el signo que recuerda al ser humano su pertenencia a la tierra. Su alma resuena con el ciclo de las estaciones, con el ritmo de las mareas, con el fluir del crecimiento y la cosecha. A través de su vínculo con lo natural, recupera la armonía perdida entre lo humano y lo elemental. Por eso, donde Tauro pisa, la tierra florece, donde habita, el caos se ordena. Su sola presencia tiene el poder de devolver el equilibrio a lo que se ha desbordado. En un mundo que se ha desconectado de sus raíces, su energía se convierte en un recordatorio viviente de que el progreso no significa romper con la naturaleza, sino caminar junto a ella. Otro aspecto poco explorado es su relación con el silencio interior y la paz como forma de sabiduría. En el alma de Tauro hay una quietud que no es simple calma emocional, sino un estado de conciencia. Es la paz de quien ha comprendido que no todo requiere respuesta, que no todo merece reacción, que la vida se sostiene mejor cuando se la contempla antes de intervenir. Esa paz no es pasividad, es dominio de sí. En ella habita el poder más grande, el de permanecer centrado incluso cuando el mundo se desmorona. Por eso, quienes logran comprender a Tauro encuentran en él un maestro de serenidad, un ejemplo viviente de que el control verdadero no se ejerce sobre los demás, sino sobre uno mismo. Tauro, en su dimensión más elevada, es el símbolo del amor hecho forma. Donde otros sueñan, él realiza; donde otros desean, él concreta; donde otros hablan de amor, él lo construye con actos. Su misión es convertir lo invisible en visible, transformar el impulso divino en materia viva. Es el escultor del alma humana, el jardinero de la existencia. En su trabajo constante se manifiesta la enseñanza eterna del universo, que toda creación requiere paciencia, dedicación y fe. Así, Tauro se convierte en el custodio de lo sagrado cotidiano, en el recordatorio de que la divinidad no solo se revela en los cielos, sino también en cada piedra, en cada gesto, en cada latido. En la gran narrativa del cosmos, Tauro es la voz que invita a reconciliarse con la lentitud, a confiar en los ciclos, a venerar el acto simple de vivir. Su presencia sostiene la estructura invisible que permite que el resto del zodiaco gire. Sin su calma, los impulsos se agotarían; sin su constancia, los sueños no encontrarían suelo donde crecer. En su energía se resume una verdad universal, que el poder más grande no es el que conquista, sino el que sostiene. Tauro no busca el dominio, busca la continuidad. Y en ese propósito humilde y majestuoso a la vez, encarna el principio que da sentido a toda existencia, la fidelidad a la vida misma. En el vasto teatro del cosmos, cuando los signos se alzaron como guardianes de las fuerzas que rigen la existencia, Tauro fue elegido para custodiar la esencia de la estabilidad, la sabiduría del arraigo, el poder de lo constante frente a la vorágine del cambio. Su alma se encarna en el lento latido de la tierra, en el rumor de los ríos que no necesitan prisa para llegar al mar, en la flor que se abre sin ansiedad al sol que la llama. Pero bajo esa serenidad, más allá de lo ya revelado, existen dimensiones más profundas que resplandecen en el silencio, como minerales ocultos en las entrañas del mundo. En ellas se esconde el mensaje eterno de Tauro, la enseñanza de la permanencia con propósito, la fuerza que no conquista sino que sostiene. Una de esas dimensiones es la relación de Tauro con la memoria ancestral. No la memoria de la mente, sino la del cuerpo y de la tierra misma. En su energía viven los ecos de civilizaciones que entendieron que la vida y la materia eran un mismo tejido, que el suelo que pisaban era un ser viviente y sagrado. Tauro encarna esa sabiduría perdida, el conocimiento de que todo lo que se siembra, sea una semilla o un gesto, deja una huella duradera. Por eso su paso es medido, porque intuye que cada acción forma parte de una historia más grande que él. Su manera de vivir honra las generaciones pasadas y siembra las raíces del futuro. Es la conciencia del linaje transformada en presencia. Dentro de esa conexión con la memoria se esconde su profundo respeto por el proceso natural de las cosas. Tauro entiende el misterio del tiempo más que ningún otro signo. Sabe que nada florece antes de su hora y que el fruto que se arranca prematuramente pierde su dulzura. Por eso su paciencia no es simple espera, es una fe activa en el ritmo del universo. En su interior hay una alianza con el devenir, una certeza de que la vida se ordena por sí sola cuando no se la fuerza.
Este entendimiento le concede una serenidad que pocos pueden sostener, y al mismo tiempo, una fortaleza que parece inquebrantable. Su poder es el de quien se alinea con el curso de lo inevitable sin perder su centro. Poco se habla del instinto protector que habita en su naturaleza. Tauro no solo construye para sí, sino para proteger lo que ama. En su espíritu existe una fuerza maternal y paternal a la vez, una necesidad de garantizar refugio y seguridad a quienes lo rodean. Su amor no se muestra con palabras grandilocuentes, sino con hechos, con presencias constantes, con gestos que cuidan sin pedir reconocimiento. Es el guardián del fuego del hogar, aquel que mantiene encendida la llama cuando todos los demás han partido. Su protección no surge del miedo, sino del amor a la continuidad, del deseo de preservar lo que tiene valor. Cuando se entrega, lo hace con la misma devoción con que la tierra sostiene las raíces de un árbol que no es suyo pero que cobija bajo su sombra. En su relación con el mundo material, Tauro guarda una lección espiritual que trasciende lo visible. Aunque se le asocia con el placer y la posesión, su verdadera sabiduría consiste en transformar la materia en vehículo del espíritu. Comprende que lo tangible es una manifestación de lo divino y que el cuidado de lo material es también un acto de reverencia. Así como los antiguos templos se construían con piedra y oro para honrar a los dioses, Tauro convierte su entorno en una expresión de belleza y armonía. Su búsqueda de confort no es vanidad, sino reconocimiento de que el bienestar del cuerpo alimenta la paz del alma. Su don es enseñar que la espiritualidad no está reñida con la prosperidad, que la abundancia no contradice la humildad, que el gozo puede ser sagrado. Existe en Tauro una dimensión silenciosa que lo vincula con los ciclos de la muerte y la regeneración. Aunque su esencia se asocia con la vida y el florecimiento, su energía entiende profundamente el ocaso y la transformación. Sabe que la tierra que nutre también recibe lo que muere, que el fin de un ciclo no es destrucción, sino fertilidad para el siguiente. Por eso su aparente resistencia al cambio no es negación, sino un intento de honrar cada etapa antes de despedirla. Cuando finalmente acepta la transformación, lo hace con una profundidad que lo transfigura. De su aparente quietud surge entonces una renovación poderosa, un renacer que no tiene estridencia, pero sí una fuerza que perdura. En el corazón de su signo late también la sabiduría del trabajo. Para Tauro, el esfuerzo no es un sacrificio, sino una forma de conexión con la creación. Cada tarea que realiza, por simple que parezca, tiene para él un valor ritual. En el acto de trabajar, Tauro se une al flujo del cosmos, se convierte en ceo creador con la vida. Su disciplina es una forma de oración, su constancia, una ofrenda. No busca recompensas inmediatas, porque su satisfacción proviene del acto mismo de construir. Allí donde otros ven monotonía, él ve perfeccionamiento, donde otros sienten peso, él siente propósito. Su ejemplo enseña que la grandeza no surge de los gestos heroicos, sino de la dedicación diaria, del amor por lo que se hace. Hay además en Tauro una relación especial con el silencio de la naturaleza. En su alma resuena el canto de los bosques, el murmullo de los campos, la respiración de las montañas. En ese diálogo secreto encuentra respuestas que las palabras no pueden dar. Su sabiduría brota de la observación serena, de la comunión con lo que no necesita ser explicado. A través de esa conexión, desarrolla una intuición profunda, una sabiduría instintiva que le permite sentir lo que otros apenas perciben. Su forma de conocer no es racional, sino sensorial, orgánica. Aprende escuchando el ritmo de la lluvia, comprendiendo la paciencia del crecimiento. Y en ese aprendizaje se convierte en puente entre el hombre y la naturaleza, recordando que ambos son uno solo. Su alma también guarda el misterio del poder creativo. Aunque suele ser descrito como conservador, Tauro es capaz de dar nacimiento a realidades nuevas a través de su persistencia. Su creatividad no es impulsiva, sino estructurada. No sueña sin construir, no imagina sin concretar. En su espíritu vive el artista que modela la materia, el creador que da forma a lo invisible. La belleza que engendra no es fugaz, sino duradera, porque proviene de la profundidad, no del impulso. Es el artesano del cosmos, el que recuerda que el verdadero arte requiere tiempo, paciencia y entrega. En su dimensión más elevada, Tauro encarna la reconciliación entre el alma y el cuerpo, entre el deseo y la serenidad, entre el gozo y la disciplina. Su viaje espiritual consiste en aprender que la estabilidad no es un destino, sino una forma de caminar. Cuando alcanza ese entendimiento, se convierte en fuente de inspiración para los demás. Su sola presencia transmite confianza, su mirada ofrece descanso.
Es el signo que enseña a volver al centro, a recordar que la vida no se gana corriendo sino permaneciendo. En su energía, la existencia encuentra reposo, y el alma, sentido. Así, en el mapa eterno de las constelaciones, Tauro sigue firme, iluminando el camino de quienes buscan equilibrio entre lo humano y lo divino. Su legado no está en la conquista ni en el ruido, sino en la fuerza silenciosa de lo que se mantiene. Es el guardián de la permanencia, el maestro del ritmo natural, el símbolo viviente de que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de sostener, de cuidar, de persistir. En un mundo que se dispersa, Tauro es la raíz que llama a recordar que todo florecimiento nace del suelo firme de la paciencia y del amor. En la inmensidad silenciosa del firmamento, donde las estrellas tejen los designios del alma y los signos del zodiaco narran los arquetipos del espíritu humano, Tauro se alza como la encarnación del principio vital que da forma, del poder que da sustancia a los sueños y los arraiga en la realidad. Su esencia no es solo la de la tierra fértil, sino la del alma que aprende a habitar plenamente el cuerpo, a reconciliar la existencia con el placer de estar vivo. Bajo su influencia, el universo recuerda que la materia no es el límite del espíritu, sino su instrumento de manifestación. Allí donde todo se precipita hacia la fugacidad, Tauro se mantiene como un eje inquebrantable, enseñando la fortaleza de lo duradero, la nobleza de lo simple, la grandeza de lo constante. Entre las fuerzas que lo componen, una de las menos comprendidas es su relación con el silencio interior y la sabiduría que nace de la quietud. Tauro no busca el vacío, sino la plenitud que brota cuando el ruido del mundo cesa. En ese silencio florece la voz de la intuición más pura, una sabiduría que no se obtiene con estudio, sino con presencia. En su quietud habita un poder que no necesita proclamarse, una fuerza que no requiere confrontación. Su dominio es interno, y desde allí irradia estabilidad hacia su entorno. Este don convierte a Tauro en un guardián natural del equilibrio colectivo, donde hay confusión, su sola energía ordena, donde hay ansiedad, su calma contagia. Es el alma que enseña que la serenidad no es debilidad, sino dominio del propio ser. Otro aspecto que resplandece en su profundidad es su vínculo con la fertilidad creadora en todas sus formas. No se trata únicamente de la capacidad de engendrar vida, sino de dar forma, alimento y permanencia a todo lo que toca. Su energía se manifiesta en el arte, en la música, en la cocina, en la construcción, en todo aquello que transforma lo intangible en algo que puede sentirse. Tauro es el arquitecto del mundo visible, el que toma las ideas dispersas y las vuelve realidad. Su don es convertir lo etéreo en concreto, lo efímero en perdurable. En su modo de crear se revela la paciencia divina del universo que no se apura, porque sabe que cada semilla necesita oscuridad antes de florecer. Existe también en su naturaleza una conexión profunda con el valor personal. En el alma de Tauro se despierta el reconocimiento del propio merecimiento, esa certeza interior de que el ser humano no necesita demostrar su valor, sino recordarlo. Desde la perspectiva astrológica, su energía enseña que la autoestima no se construye con logros, sino con coherencia. Su sentido de la dignidad es sereno, pero absoluto. Sabe que lo auténtico no se negocia. Esta cualidad, cuando se eleva, lo convierte en un ejemplo viviente de integridad, aquel que no se traiciona, aquel que permanece fiel a sí mismo incluso cuando el mundo intenta arrastrarlo hacia la dispersión. Su fuerza no nace del orgullo, sino del respeto hacia su propia naturaleza. En el plano espiritual, Tauro guarda el secreto del disfrute consciente. Su regencia de Venus lo conecta con la vibración del amor universal, pero su misión es demostrar que el amor también puede expresarse en lo terrenal. Enseña que el gozo no es un pecado, sino una forma de gratitud. Cada acto de placer vivido con conciencia es, en su filosofía, un acto de veneración a la vida. Su sensualidad no busca consumo, sino comunión. A través del contacto, del arte, del sabor y del descanso, Tauro honra la creación y se une a ella. En su manera de vivir el placer hay un mensaje antiguo, que el espíritu no vino a sufrir el mundo, sino a celebrarlo. Su sabiduría devuelve al cuerpo su dignidad espiritual. Hay en Tauro una conexión oculta con la energía del reposo, no como inercia, sino como fuente de poder regenerador. Entiende que todo en la naturaleza respira en ciclos, que la acción sin descanso agota y la contemplación sin propósito adormece. Su ritmo es el del cosmos que alterna día y noche, el de la respiración del universo. Cuando se permite descansar, no se detiene, renueva su fuerza. En esa pausa activa reside su capacidad de sostener, de resistir sin quebrarse, de avanzar sin perder el rumbo.
Tauro enseña que la constancia no consiste en moverse siempre, sino en permanecer alineado con la dirección correcta incluso en los momentos de aparente quietud. Otro aspecto que late en su esencia es la relación con el sonido y la vibración. En la mitología astrológica, su dominio sobre la garganta no es casual, su voz simboliza la materialización del pensamiento, el poder de convertir una intención en forma. En su tono habita el eco de la creación, el poder del verbo primordial. Cuando Tauro habla desde su verdad, la realidad lo escucha. Su voz tiene la fuerza de la convicción silenciosa, la que no impone, pero persuade, la que no grita, pero transforma. En su palabra vive la alquimia del universo, lo que se pronuncia con fe y coherencia se vuelve real. Por eso su silencio es tan poderoso como su palabra, porque ambos nacen del mismo centro de autenticidad. En lo más profundo de su espíritu, Tauro porta una relación mística con la belleza. Pero su comprensión de la belleza no se limita a lo estético, para él, lo bello es todo lo que está en orden, todo lo que vibra con verdad. Su mirada busca armonía porque su alma reconoce la divinidad en la forma. La belleza, para Tauro, es una expresión tangible del equilibrio cósmico. Por eso, donde habita, busca crear ambientes de paz, de luz, de calor humano. No soporta la fealdad que nace del descuido, la discordia o la mentira, porque su esencia busca naturalmente la coherencia entre lo interior y lo exterior. En su búsqueda de belleza, enseña que el entorno puede ser una extensión del alma, un espejo que alimenta la serenidad y la fuerza. En su faceta más sutil, Tauro es también el guardián del ritmo. El universo entero palpita en patrones, y su energía los comprende instintivamente. Su vida es un recordatorio de que la danza de la existencia requiere compás, que no todo avance es movimiento y que la verdadera evolución respeta los intervalos. Su capacidad de sostener el ritmo natural de la vida lo convierte en símbolo de permanencia y orden. A través de él, el cosmos enseña que la grandeza no nace del exceso de velocidad, sino de la continuidad en el propósito. En su dimensión heroica, Tauro representa la fuerza que no se rinde aunque no se la vea brillar. Es el signo que permanece cuando otros se agotan, que sostiene el pilar del mundo cuando el resto busca gloria. Su misión no es conquistar, sino preservar, no es arrasar, sino edificar. Es la imagen del héroe silencioso que mantiene encendida la llama del hogar cuando la tormenta arrecia, que labra el campo en silencio mientras otros sueñan con coronas. Su epopeya no tiene trompetas ni multitudes, pero su huella sostiene el destino de todos. En él se encarna la lección de que la verdadera fortaleza es la capacidad de permanecer sin endurecerse, de resistir sin perder la ternura. Tauro, en su forma más elevada, enseña que la vida no necesita ser dominada, sino comprendida. Que la existencia no se conquista, sino que se habita. En su presencia se revela la sabiduría de la permanencia amorosa, el poder del cuidado, la majestuosidad de lo simple.